Hola, hola amigos de Agronegocios Perú, soy Norma Rojas. Gracias por seguirnos, darle like a nuestros videos, compartirlos, comentar y suscribirse si aún no lo han hecho. Hoy tenemos como invitado al señor Hans Díaz Arévalo, gerente general de Divalo, una empresa que pertenece a la industria auxiliar de los arándanos y que tanto éxito ha tenido en estos años en el Perú. Con él vamos a conversar sobre uno de los insumos que se están utilizando bastante en el cultivo de los arándanos, la cascarilla de arroz, y la importancia que está teniendo. Buenas noches, Hans, ¿qué tal? Adelante. Buenas noches, Silvia Norma. Qué gusto saludarla, encontrarla nuevamente. Soy parte de las industrias conexas que crearon más de 800,000 puestos de trabajo. Y adicionalmente a ello, nace también el tema de Divalo, así como hay miles de empresas que han crecido junto con el tema de la exportación, que venden insumos en sus diferentes necesidades para la agricultura, para la agroexportación sobre todo. Entonces, ahí nosotros nos especializamos en un pequeño nicho, que es la cascarilla prensada en pacas y puesta en fundo, entendiendo que nuestra competencia en su mayoría eran todistas, es decir, vendían desde alfalfa hasta guano, y por ahí también sacaban la cascarilla. Entonces, tuvimos que anicharnos para poder marcar diferencia y separarnos del grupo. Claro, la cascarilla de arroz como insumo para esta industria de los arándanos y también de otros frutales, seguramente, como que se ha formalizado, ¿no? Porque antes, y la cascarilla tiene una historia, se amontonaba a los lados de las carreteras, prácticamente no le encontraban una utilidad, luego empezaron a utilizarla como cama para aves, en fin. Cuéntenos un poco de esa historia y cómo ha devenido ahora en un producto que como ustedes desarrollan, ¿no? En su empresa, muy formal, lo venden en pacas, etcétera. Cuéntenos toda esa trayectoria. Muy claro que sí. La cascarilla en un principio se tiraba así, literalmente, en la parte trasera de los molinos. Y de esta manera contaminaba, porque llegaba un momento en que se hacía, pues ya pasaba de ser una pequeña loma a ser un monte bastante grande, contaminando hasta 10 kilómetros a su alrededor por tema del viento. En Chiclayo, en la América, el viento es constante, entonces se lo llevaba y arrastraba. Eh, con el tiempo, notaron los molineros que las gallinas podían vivir tranquilamente ahí y que la utilizaban porque les servía como camitas para el calor, como si fueran nidos. Entonces ya por ahí se comenzó a pensar en industrializar el producto. Luego notaron que en otros países utilizaban el politón porque comenzaron a quemarlo. Y al quemarla, la contaminación también era bárbara. Entonces comenzaron a tener el tema de un pulitón peruano para que se pueda lavar ollas, que tuvo también un pequeño auge y que luego ya desapareció. O sea, la cascarilla se quemaba y se convertía como en una ceniza y eso era el pulitón para lavar las ollas. Claro, eso lo hacían las personas de muy bajos recursos, pero luego pequeñas empresas comenzaron ya a industrializarlo, a darle otra textura y esto ya se comenzó a comercializar en bolsas o a granel. Pero no duró mucho tiempo tampoco, porque finalmente te soltaba un olor un poquito desagradable. Lo que sí se quedó de ello fue el tema de la cama de aves. Y acá en el Perú, pues las grandes avícolas, aún ahora, las utilizan para las camas de los pollitos. Y no solamente queda ahí, porque una vez que después de 30 o 25 días que la han utilizado, lo retiran y lo venden como un compost orgánico, porque lo terminan transformando. Y es ahí donde el tema de la agroindustria lo logra ubicar, lo encuentra y se dan cuenta entre sus múltiples proyectos que tenían, comenzaron a sembrar el arándano en chiclapino, en musgo de bosque, en arena, pero necesitaban algo donde el arándano pudiera vivir, un lugar poroso que dejara filtrar el agua, que permitiera mantener la humedad, y es ahí donde recién comienzan a darle buena opción y se siembra actualmente en la industria de los arándanos hasta en un 60%, que es cascarilla, en una bolsa de 35 litros o camellón, y la diferencia normalmente es el musgo de bosque, en algunos casos de alto friaje, algas marinas
o chic de pino para poder mejorar el tema del pH. Ya, Pero eso fue el inicio después de que la cascarilla, de ser un contaminante, pasó a ser pues un producto que daba millones de empleo, que comenzó a generar para personas como yo una oportunidad para cambiarnos la vida, como lo ha ocurrido, ¿no? Lo que ocurre es que la cascarilla es como el oro del norte, no se desperdicia absolutamente nada. El arroz, una vez que es pilado, lo que envuelve el arroz es la cascarilla. Esto pasa por aireación hacia una tolva. De la tolva baja hacia las máquinas y es ahí donde se prensa y se coloca en un saco prácticamente nuevo. Es un saco nuevo de polipropileno, donde actualmente las agroexportadoras te exigen que tenga, por ejemplo, la fecha de producción y la fecha de caducidad. Y claro. que se almacene sobre parihuelas, que esté en almacenes cerrados. Muchas personas les costó seguir este proceso porque era cada vez más costoso y lógicamente cada vez más exigente, propio de que el mercado europeo, que es a donde se exporta el arándano, se los exigía. Entonces ya no solamente era un producto que podían venir, recogerlo o comprarlo de aquí y de allá. Ya tenía que ver que el molino o que la empresa que se hacía responsable, como es en el caso de Iván, cumpla la normativa técnica para que puedan ellos adquirir desde las guías, la facturación, los procesos de industrialización, el tema de los permisos de sanidad, que cada paca tenga un logo, que tenga una fecha de producción, una fecha de expiación, todo eso lo envolvimos en un solo servicio que lo colocábamos dentro de un camión y el camión con el precinto aún membretado con el nombre de la empresa Divalo salía hasta fondo, o un crédito corporativo que normalmente las empresas agroexportadoras te piden entre 60 y 30 días, porque así se trabaja en el Perú. En el Perú se trabaja al crédito, no se trabaja al contado. Y es ahí Claro. donde se fue depurando el tema de la competencia, porque muchos ya no pudieron seguir el paso. Por ejemplo, ¿ustedes tienen certificaciones de su producto? ¿Cómo lo ofrecen? Claro que sí. Nosotros para empezar, para poder hacerlo, para poder seguir atendiendo a esas empresas agroexportadoras que cada vez se veían más exigentes, nos pedían ciertos certificados para la cual ellos necesitaban entender que la cascarilla estaba limpia. Y esto comenzó porque muchas empresas, por intentar comprar barato o por aminorar costos, no creo que de mala intención, porque el comprador finalmente tiene de las agroexportadoras, tiene una base de hasta cuánto puede pagar. Y en base a eso, ellos intentan negociar. Encontraron cascarilla a granel, por ejemplo, pero la cascarilla a granel que ellos compraban o que les llegaba con polvo, con tierra, con rafias, con excremento de aves, y eso perjudica a la producción de arándanos. Llegaba con semillas que no eran ni siquiera de arrocío, o sea, del arroz, sino de maleza. Y al momento que ellos extraían, siendo la raíz muy delicada del arándano, muchas veces se enredaba y también arrancaban y eso mermaba producción. ¿Qué es lo que nosotros pudimos hacer? Es a través de laboratorios habilitados y acreditados por la INACAL, que es el Instituto Nacional de Calidad, como Bioservice, por ejemplo, la gota que pone, siempre me acuerdo ese logo porque me gusta mucho, la gota de la calidad. Enviamos nuestras muestras de producción para que ellos puedan darnos la validación y decirnos, no, mira, acá tenemos un certificado donde nuestra cascarilla, este lote que ha entrado hoy día hasta el lote que va a salir a fin de mes, que ya está apilado, está inocuo. No tiene ninguna bacteria, no tiene salmonela, por ejemplo, o está exenta de polvo, porque a eso le adherimos a algunos ductos de ventilación, lo que ocurre normalmente en algunos lugares, que son los extractores de aire. Entonces, con eso lo logramos extraer el polvo y cada vez nuestras pacas iban mejorando en la calidad. Porque antes uno abría la paca, levantaba, tiraba y caía cierto polvo. Ya con el extractor de polvo lo único que estás comprando solamente es cascarilla. O sea, ustedes prensan la cascarilla Ah, para empacarla. se tiene que prensar. Un saco de 30 por 30, de 30 por 40, perdón, normalmente prensan hasta 28 kilos. Y eso me ha pasado con empresas que compran por metros cúbicos.
donde hemos tenido que hacerles alguna explicación sencilla, básica, ¿no? Ellos acostumbrados a comprar de esta manera, les comentábamos, no te conviene porque por metro cúbico, en un metro cúbico físico, tenemos un video ahí, en un metro cúbico físico van a ingresar 100 kilos de cascarilla grande. Ya. Pero en ese mismo metro cúbico yo puedo colocar, Tivalo puede colocar, perdón, 7 pacas de 28 kilos, son 196 kilos aproximadamente, que entonces marcamos, tenemos una diferencia de 96 kilos que pueden ser apilados, que lo puedes dejar al costado de tu fondo o que mi empresa te la puede colocar en tu almacén. La cascarilla granel no la puedes guardar porque no hay dónde, y si la colocas afuera se va a terminar llevando el viento y si tú compraste, no sé, pues 40 toneladas, al final te van a quedar 30. Se vas a Claro. regalarle 10 toneladas al aire literalmente. Ya no metafóricamente, es literalmente. Y además que ustedes entregan un producto estandarizado, me imagino, entonces. Bueno, las pacas al ser prensadas manualmente varían el tema del peso. Pueden pesar 27, 28, a veces pesan hasta 29. Es por eso que nosotros hacemos, para garantizar el peso, siempre les decimos, nosotros corremos con el gasto de que tú peses nuestro camión que ha cargado las pacas lleno en una balanza de destino, que puede ser Chimbote, Trujillo, Ica, en todo lugar, cerca a estos lugares siempre hay balanzas. Entonces ellos pesan el carro lleno, bajan la mercadería, nuestro personal se encarga de bajar, la deja bonito, la deja bien apiladita, y el carro regresa nuevamente y pesa vacío. Entonces, ese ticket se compara con el de salida y ahí coincide. Es más, le digo, yo te voy a cobrar por el ticket que te marca en tu balanza allá en Trujillo, por ejemplo, o en Ica, en Cañete. Y esa confianza les ha generado pues el saber que pagan por lo que están comprando. Claro, ustedes están ubicados en Chiclayo, ¿no? Y En sí, entonces claro. distribuyen a diversos lugares del país. Por supuesto, nosotros en Chiclayo trabajamos con 3 molinos, con los cuales tenemos personal trabajando dentro del área empacado para poder asegurar la calidad, la producción, porque sería una locura que yo pues comprase 200 toneladas y que venga otra persona y que se los lleve, ¿no? Cuando yo ya la limpié, la desinfecté, ya le saqué el análisis del servicio y de desinfección, ya le saqué mi certificado de calidad y que venga, pues uno y se lleva las cosas gratis. Tuvimos que dejar personal estable ahí en cada uno de los molinos. Y en la selva tenemos 2 molinos con los cuales también trabajamos. Y desde esa lógica podemos atender prácticamente todo el Perú. Ujú. Explíqueme un poquito, la cascarilla de arroz dentro de una bolsa, ¿qué porcentaje ocupa? Porque también creo que va con sustrato, ¿no? O cómo es la, digamos, la proporción que se utiliza de cascarilla de arroz. Porque también hay otros insumos como la fibra de coco, ¿no? Hay otros con los que compite, digamos, ¿no? ¿Y cuáles son Sí, las claro que sí. ventajas? ¿Cuáles son las ventajas? Nosotros, nosotros estuvimos como auspiciadores del Tour del Arándano y lógicamente que la diferencia con la fibra de coco es abismal porque son personas que son empresas monstruosas de Islandia, de España, de México, de Brasil, que pues nos sentíamos como David contra Goliat, ¿no? Fue una cosa bastante dura, pero sí tiene diferencias muy marcadas. Nosotros no podemos decirle a nadie que la fibra de coco es mala, es muy buena. La fibra de coco y la cascarilla de arroz, ambos son recipientes. No le van a aportar absolutamente nada al sustrato, hasta que ambas se descomponen. La diferencia por ahí puede ser de que la cascarilla se descompone a los 5 años y la fibra de coco se descompone a los 3. Entonces, y que puede tender en su descomposición a salinizar. Mientras que la cascarilla, al no tener nada que ver con este ingrediente, lo que hace es botar algo que se llama sílice, que al aranganero le beneficia enormemente, porque cualquier cosa que le agregue en el elixir que le colocan para regar el sustrato, lo que hace el sílice es adherirlo inmediatamente a la raíz. Adicionalmente a ello, te va a generar potasio y algo de calcio, pero no te corta beneficios, te da hasta 3 años más de vida,
Es decir, no se va a compactar porque la cascarilla, por su forma de ser electrostática, tiende a estar separada. Y al arándano eso es lo que más le gusta, porque la raíz, al ser delicada, necesita expandirse. Y si encuentra algo duro, gasta energía ahí, que debería utilizarla para crear un fruto cada vez mejor. Yo le comentaba a un amigo que siembra con fibra de coco, le digo, no te digo que la fibra de coco sea mala, creo que es un excelente producto, traerla desde otros países como la India, E pues es importarla. carísimo. Claro, es el tema Tiene de... que importar. Sí, porque la que hay en Perú, lamentablemente, todavía no se ha logrado industrializar, no cumple con procesos y en muchos casos ha ocurrido que algunos agroexportadores pequeños, porque los que son grandes no se arriesgan, han caído pues en el tema de pérdida. Y por hectárea, pues en Perú se siembran entre 10.000 y como mínimo 6.000 plantas, plantines. Entonces, imagínense, perder eso es bastante caro, entendiendo que cada plantita cuesta $4. O sea, ahí nada más que pluma. En nuestra cascarilla la puedes combinar con descorteza de pino, con chic de bosque, y esto lo colocas en el centro, 60 de cascarilla, 40 del otro, ahí colocas tu plantín y eso te va a servir para minorar la porosidad de la cascarilla y que tu planta se pueda desarrollar. Se puede combinar entonces la cascarilla con otros Se insumos. debe combinar. La cascarilla se debe combinar con chic de pino, con musgo de bosque, en zonas de altura con algas marinas, ¿no? En zonas de calor con descorteza de pino, por ejemplo, y esa es su mezcla habitual. Pero con la fibra de coco, igual van a hacer otras mezclas con otros ingredientes, porque la fibra de coco en sí no sola nos sirve tampoco para que sirva el arándano. Es parte de un sustrato. En cuanto a precios, la conveniencia, digamos, ¿cómo va? La cascarilla, pues de verdad que se la lleva de encuentro. Además de sentirte mejor de comprar Perú, que es algo importante, porque al comprar en el Perú favoreces a nuestra economía, le das trabajo no solamente a la empresa de Ivalo, sino a los proveedores, a transportistas, a estibadores, a terceros, a las empresas que nos hacen las certificaciones. Entonces se genera todo un círculo económico que reactiva la economía y que creo que debería ser la base, porque mientras que el producto sea bueno, somos benefactores, porque damos un servicio que al ser bueno te garantiza un resultado final. Y en estos momentos que tenemos problemas logísticos de transporte global, estos problemas de importar, ¿no? Insumos del extranjero, traerlos cuando hay escasez de contenedores, cuando hay puertos cerrados, el mismo problema de la guerra, yo creo que podría ser una alternativa también, ¿no? Es la mejor alternativa, ¿no? Como les comentaba, no porque Divalo venda cascarillas, sino porque es un producto al cual en la conferencia que estuvimos la habían un poquito pues discriminado, ya que argumentaban que traía hasta metales pesados, ¿no? Pero ya el ingeniero agrónomo Prometeo Sánchez, que es un científico en el tema, en la misma conferencia, que esto está grabado, tenemos inclusive una grabación personal, él comenta que lo que hace el arándano en su sabiduría es retener todos esos metales pesados en raíz y no los pasa al arándano. Y de esta manera no habría ningún problema por el tema de alguna certificación orgánica. O sea, a la cascarilla no hay que tenerle miedo, porque la cascarilla te garantiza porosidad, te garantiza que no compacte, te garantiza 7 a 8 años de vida en una bolsa y tranquilamente puedes seguir renovando eso. No hay ningún inconveniente con la cascarilla, al contrario, se debe usar. Nosotros trabajan y lo puedo mencionar porque tenemos las facturas, trabajamos sin Caberris, que es una empresa que acá en Chiclayo ha sembrado recién unas 20 hectáreas adicionales. Me parece que es en la variedad Salvador, y lo recuerdo porque mi hijo se llama así.
Y me pareció muy bonita la presentación que han tenido, y cuando hemos tenido que ir a campo, porque me gusta visitar, hace poco estuvimos en Caraz, por ejemplo, tienen un arándano de muy buena calidad, con un cáncer impresionante. Me sorprendió, por ejemplo, los arándanos de Caraz. A más de 3.500 metros sobre el nivel del mar está la empresa de Tule, una empresa que está entre la Cordillera Negra y la Cordillera Blanca, tienen su propio reservorio. Esos arándanos se ríen con agua de manantial. O sea, probarlos, eso es una locura. Yo tenía así un puñado y me los terminé toditos. Y el señor me dijo, no, guarde más tarde un poquito, yo no lo voy a dar más, me dijo. Me querían sacar del fondo ya. Muy, muy agradables. Tenemos en Cañete a la empresa Vision, en Trujillo estuvimos atendiendo a una empresa muy buena que se llama Bedberries, y también a los señores de Agualima SA. Está La Joyita en Huacho, por ejemplo, también. Tenemos una rama de clientes satisfechos que pueden dar fe de nuestro trabajo, porque nosotros tenemos primero una pasión muy fuerte por nuestro servicio, que es lo que nos marca en diferencia. Te aseguramos tu producto antes de. Es más, habíamos estado lanzando cotizaciones porque como el tema político pues estaba movido y la gente, y habían huelgas, y la cascarilla se puede almacenar, cómprala con tiempo, no esperemos que a último momento y hay una huelga, se paralice una carretera, y ellos no pueden romper su cadena de producción. Si tienen que sembrar en mayo tienen que sembrar obligatoriamente, tienen que tener todo listo. Ya ténganlo listo antes, pues, ¿no? ¿Para qué esperar? Bueno, Aparte muy que bien. es Lo una época felicito. donde puede bajar un poquito, inclusive. Sí. Bueno, lo felicito por ese trabajo, industria nacional, ¿no? Sobre todo que está reciclando, se utiliza todo y se bien utiliza, ¿no? Y sobre todo que una industria nacional que ha ayudado y ha aportado bastante a la industria de los arándanos, ¿no? Que la tenemos en el top de los 10 productos de la canasta agroexportadora peruana. Muchas gracias al señor Hans Díaz Arévalo de Divalo y su producto Cascarilla de Arroz. Hasta una próxima oportunidad. A ustedes, una norma, agradecerle enormemente por apoyar primero a esas empresas que nacen, como usted bien lo mencionó, del éxito que tienen las agroexportadoras. Y es básico, y es bueno reconocerlas. Hay que reconocer ese éxito que han tenido, hay que fomentarlo, hay que comentárselo a mucha gente, porque en esas historias de maldad que pululan como mitos de ciencia ficción, hay que decirles que no todo es cierto. La agroindustria ha creado millones de puestos de trabajo, y también muchas empresas que somos formales, que nosotros pertenecemos a la Cámara de Comercio y también generamos empleo y somos fuente para muchas familias. Así que agradecer también a su revista que nos ha dado la oportunidad de hacernos conocer. Bien, sí, muchas gracias. Hasta pronto. Gracias.